Estamos en este momento en una serie de 2 domingos que empezó hace la semana pasada. Esa serie en cuanto a la ofrenda. Es para nosotros importante como iglesia hablar una vez al año en cuanto a la ofrenda. Les decía la semana pasada que no es un tema que sea recurrente aquí en la iglesia. Decía un predicador, y no lo digo con orgullo, decía así, un predicador, pero no es un tema recurrente aquí en la iglesia hablar acerca de la ofrenda. Pero no es un tema recurrente, pero sí dedicamos en abril, marzo, abril, un tiempito para hablar acerca de las ofrendas, porque es algo que también tiene que estar muy bien ordenado en nuestras vidas y en nuestra familia. Hace una semana habíamos hablado en cuanto a 2 Corintios, capítulo 9, y bueno, fue lindo poder ver todos estos principios bíblicos acerca de la ofrenda. No sé cómo les fue las reuniones caseras hablando de este tema, pero es un tema interesante, salen preguntas, porque a veces es delicado hablar de estos temas, y es delicado hablar de estos temas porque en muchas iglesias esto se trata muy mal, el tema del dinero. Se hacen malos manejos en cuanto a la ofrenda y se le da al dinero un significado que no es bíblico. Pero sí es algo que Dios menciona mucho, todo este tema del dinero. Es más, hay muchas más referencias en cuanto a la administración del dinero en toda la Biblia, que quizás hablando de otros temas que son muy importantes. Lo que eso significa que este tema del dinero es un tema importante para Dios. Y si es un tema importante para Dios, debe ser un tema también importante para nosotros. Si usted se perdió la predicación del domingo pasado, puede ir a la página de YouTube de la iglesia y escuchar la predicación de la semana pasada, para que pueda estar en sintonía con lo que estamos hablando. Solamente una pregunta ayer que me llegó por el WhatsApp y decía, entonces nosotros tenemos que dar el diezmo o no. Y bueno, la predicación del año pasado, que también está en el YouTube de la iglesia, creo, en la predicación del año pasado en cuanto al diezmo, nos aclaraba algo. Miren, el diezmo era para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. El diezmo no es para la época de la iglesia. La iglesia y el creyente no están obligados a dar el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo era un impuesto que puso Dios al pueblo de Israel para que ellos pudieran funcionar como la nación de Israel. Es como nuestra nación, ¿cómo funciona? ¿Cómo se tiene para pagar a todo lo que hay que pagarle a nivel nacional? ¿Cómo funciona? Por los impuestos. Era lo mismo porque Israel era en ese momento era una nación, funcionaba como una nación en la cual su rey era Dios, pero ellos tenían que funcionar como nación, y entonces el diezmo fue un impuesto que Dios les puso a ellos para funcionar como nación. Ellos, aparte del diezmo, tenían que dar otras ofrendas, y bueno, creo que se calcula que más o menos era como el 33% que ellos tenían que dar de sus ingresos mensualmente. Entonces, el diezmo no es algo que sea para nosotros como iglesia. Cuando nosotros venimos y ofrendamos aquí el domingo, no es el diezmo, el término es ofrenda. Entonces, listo, dice, no, el diezmo no es para nosotros en esta época porque era para el pueblo de Israel. Entonces, nosotros, ¿cuánto tenemos que dar? El principio bíblico que nosotros vimos hace 8 días fue: cada uno dé como propuso en su ¿qué? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Amén. Entonces, usted tiene que poner un porcentaje. ¿Listo? Usted tiene que poner un porcentaje de sus ingresos para darle al Señor algo de lo que Dios le dio. Ahora, si una persona me pregunta, y lo que concluyamos hace un año era, entonces yo no tengo que dar el diezmo. O sea, el diezmo del Antiguo Testamento no es obligatorio para mí. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto doy?
lo que muchos han llegado a concluir es que la base del creyente debería ser el 10%. La base del creyente, de su ofrenda, debería ser el 10%. Miren lo que dijo, se me olvidó leerles esto hace 8 días, lo que dijo un predicador. Dice: en todo tiempo la iglesia debe dar. Este es el principio del reino de Dios que debe prevalecer a pesar de los principios del mundo y de todas circunstancias. La iglesia debe dar con liberalidad, con generosidad. La iglesia debe dar porque Dios nos dio primero y como nos ha dado, gracias a Dios por su don inefable. Ahora, acá, ¿dónde estaba? Acá, dice: ¿cuánto entonces debo ofrendar? Como propuso en su corazón. Bajo la gracia, cada quien tiene la libertad de dar la cantidad que quiera. Bajo la ley estaban obligados a dar el diezmo, o sea, el 10%, más otras ofrendas. Pero ya no es así en nuestra época, no estamos obligados a dar el diezmo. Alguien ha dicho muy acertadamente que dar menos del 10% estando bajo la gracia sería una desgracia. Vuelvo a repetir la frase. Alguien ha dicho muy acertadamente que dar menos del 10% estando bajo la gracia sería una desgracia. La cantidad debe fijarse con anticipación para que no preguntemos a la hora de ofrendar cuánto voy a dar. Entonces, si usted quiere un consejo bíblico de muchas personas que han predicado esto por todos los tiempos de la iglesia, ellos dicen el porcentaje que usted debería tener como mínimo es el 10% y ahí empezar a crecer en ese porcentaje para ser generoso con lo que Dios le ha dado. Estaba viendo anoche, porque hoy vamos a tocar este tema desde otro punto, estaba viendo anoche algunas de las personas que Dios les permitió tener mucho dinero y fueron muy generosos con la obra del Señor. ¿Les suena el nombre Colgate? ¿A qué les suena ese Colgate? A Colgate. ¿Alguna vez la marca Colgate alguna vez? ¿Cuántos decía el predicador anoche? Decía, les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos se bañaron los dientes hoy? Y decía, uy, qué pocos se lavaron los dientes. Pero regularmente el Colgate, ¿cierto? El Colgate, ese hombre se llamó William Colgate, de una familia no muy adinerada, pero él empezó a hacer jabones y a través de esos jabones llegó a Colgate. Y este hombre, antes de que empezara toda esta industria del Colgate y de los jabones, porque por eso es Colgate Palmolive, que después se unieron con Palmolive, él entendió y dijo: Señor, permíteme ofrendarte a ti cada día de mi vida, hasta que yo me muera, empezando por el 10%. Y empezó por el 10% y así fue creciendo su empresa y fue creciendo hasta que él llegó a ofrendar el 90% de sus ganancias. El 90% de sus ganancias. Eso no quiere decir que si ofrendamos nos vamos a enriquecer, porque eso suena a algo que Dios no dice en su palabra. Pero lo que Dios sí nos dijo en su palabra es que seamos generosos y que tengamos esta área de nuestras ofrendas muy bien ordenada, porque Dios quiere utilizarnos a nosotros para que su obra crezca. Este hombre Colgate, hay una universidad que se llama la Universidad Colgate. Hay muchos ministerios que este hombre, iglesias, pastores, misioneros, que este hombre pudo sustentar a través de los recursos que Dios le dio para que él pudiera ser de bendición. Entonces, ahí es donde entendemos que Dios nos dice para que seamos enriquecidos en todo para toda liberalidad, para que estemos listos para toda buena obra. El corazón del ser humano tiene que seguir escuchando muchas veces en cuanto a dar, porque nuestro corazón no quiere dar, nuestro corazón quiere retenerlo todo. Entonces, acá hablando de este tema, en cuanto a la ofrenda, y ahí ya les doy el consejo, creo que todos los creyentes deberían ajustar para que su mínimo de ofrenda debería ser el 10%. Y no es una cantidad, es un porcentaje, depende cómo haya prosperado o como Dios le haya prosperado, y ahí sí Dios nos permite empezar a crecer en el porcentaje. Acá entonces vamos a ir a la predicación del día de hoy.
Y en la predicación del día de hoy vamos a ir al libro de los Hechos. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos. Vamos a hacer un recordéis, un recuento, un recorrido, más bien sería la palabra. Vamos a hacer un recorrido por el libro de los Hechos. La predicación de esta mañana se llama Los recursos para la obra misionera. ¿Listo? Los recursos para la obra misionera. Decíamos la semana pasada que ¿para qué son las ofrendas que damos cada domingo? Bueno, hay prácticamente tres responsabilidades primordiales que tenemos como iglesia con las ofrendas que damos cada domingo. En primer lugar, el sustento y el salario de la familia pastoral. Eso es una primera responsabilidad que se tiene con estas ofrendas. Les decía yo que, gracias a Dios, lo digo desde la perspectiva de que la iglesia siempre ha sido fiel con nosotros como familia pastoral en cuidarnos económicamente, ir aumentando eso desde el primer día hasta este momento. Entonces no lo digo desde la perspectiva de que no lo están haciendo y lo estoy diciendo para que lo hagan, no. Esta iglesia ha sido muy generosa, una bendición ver lo que ha sido esta iglesia. Les digo que esta iglesia tiene 7 años, en este momento la iglesia paga casi el 90% de nuestro salario y hay iglesias que llevan 15, 20 años en donde todavía no pueden ni siquiera pagar el arriendo del local de la iglesia. Entonces, esta iglesia ha sido una bendición y por eso les digo, no lo digo desde la perspectiva de que nos hace falta y quiero presionarlos, no. Gracias a Dios y gloria a Dios que esa área de nuestra iglesia está bien ordenada. Entonces, la primera responsabilidad es la familia pastoral o los pastores que hay en esa congregación, si hubiera varios. En segundo lugar, es el sostenimiento de este lugar, para que podamos estar cada domingo acá, el alquiler de este lugar, lo que se compra para todo lo que hacemos, para comer, para las cosas de aseo, para eso. Y en tercer lugar, para los pobres. Si hubiera una necesidad específica en la iglesia, en la que la iglesia necesita dar una ofrenda para una necesidad, ahí está la iglesia y eso es lo que se utiliza para las ofrendas o lo que ofrendamos. Hay también algunas cosas como apoyo a los muchachos que están estudiando en el seminario, también guardamos las cosas de la iglesia en un lugar y damos dinero para ese arriendo, digámoslo así, que le llamamos bodegaje, y todas esas cositas que sirven para el funcionamiento de la iglesia, comprar cosas, micrófonos, cables, micrófonos, pilas, y el del sonido que pide, pero todas esas cositas son para en lo que utilizamos la ofrenda de la iglesia. Ahora acá dice los recursos para la obra misionera. Y recuerden que nosotros tenemos un compromiso de ofrenda cada mes para una familia o para 2 familias misioneras, un misionero de la selva del Amazonas y un misionero que escojamos en el mes. Les digo como paréntesis, como buena noticia, que recuerdan que el mes pasado, que fue el mes de febrero, no habíamos llegado a la meta. Este mes pasamos la meta, 39,000 pesos. Entonces, gloria a Dios por eso. Nos sacudimos un poquito, creo que tenemos que ser más intencionales en recordarlo, que a veces no nos olvida, pero esta semana le pudimos enviar al pastor Ricardo 439,000 pesos y al misionero de la selva 200,000 pesos. Entonces, los recursos para la obra misionera, ¿de dónde salen los recursos para que su obra siga creciendo? Tenemos que ser generosos para que la obra de Dios siga creciendo y para las necesidades que otros tienen. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Pues Dios dice que esos recursos deben salir del pueblo santo de Dios, es decir, de nosotros como iglesia o de las iglesias. Miren acá en Hechos capítulo 1, vamos a ir desde Hechos capítulo 1 y vamos a hacer un recorrido ahí por varios pasajes, porque es lindo ver cómo detrás de todo lo que fue el libro de Hechos, recuerden que el contexto del libro de Hechos es un hombre, Lucas, escribiéndole a un excelentísimo Teófilo, o sea, un hombre de altos cargos, de alto mando, que había llegado a conocer a Cristo y estaba muy inquieto de cómo es que el cristianismo había crecido tanto en el Imperio Romano. O sea, ustedes ven que el libro de Hechos fue escrito en el año 65 aproximadamente después de Cristo. Pablo ya estaba prácticamente por morir, las iglesias se habían multiplicado por todo el Imperio Romano y ahí estaba el libro de los Hechos.
El libro de los Hechos es el impacto de cómo la iglesia creció desde su nacimiento hasta ese momento, y había muchas personas que estaban inquietos con eso. Este cristianismo se convirtió en una plaga, decían ellos. El cristianismo creció tanto de un momento a otro, en 30 años prácticamente ya el cristianismo estaba extendido por todo el Imperio Romano. Entonces habían personas como Teófilo, al que le había llegado el Evangelio allá en el gobierno, y decía cómo fue que creció. Y Lucas, ¿qué hizo? Se puso a escribirle, mire, así fue que creció el cristianismo. Y mucho de lo que vamos a ver ahora es que tener en cuenta que Dios fue utilizando vidas transformadas por el Evangelio, que entendían que sus vidas ya no les pertenecían a ellos, que todo lo que Dios da es de Dios, que le pertenece a Dios, y que yo simplemente soy un canal que Dios utiliza para que su obra crezca. En muchas medidas, y en este tema del dinero así también es, de los recursos. Entonces vamos a acercarnos al libro de los Hechos desde el tema de los recursos, y es lindo verlo porque vamos a ver partes chistosas también de la historia, pero siempre pensando en que había recursos que Dios movilizaba a través de su iglesia para que la obra siguiera creciendo. Entonces vamos a ver aquí, en primer lugar, Hechos capítulo 1, versículo 13. Aquí más bien no hay punticos de subtítulos, más bien ustedes pueden poner los pasajes ahí, y el primer pasaje es Hechos capítulo 1, versículo 13. Había ascendido el Señor al cielo y estaban ellos esperando la venida del Espíritu Santo, y en el versículo 13 dice así, 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba ¿quién? Pedro. ¿Y quién más? Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo. Jacobo hijo de Alfeo, Simón ¿quién? El celote, y Judas hermano de ¿quién? De Jacobo. Y decía un predicador hablando de esto, ¿cuántos habían ahí? ¿Cuántos contaron? Listo, 11, 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quiénes? Y con María, la madre de Jesús, y con sus, o sea, los hermanos de Jesús de sangre, María, los 11 apóstoles. ¿Cuántos eran en esa casa? Y dice que moraban ahí. ¿Qué significa una persona morando en una casa? ¿Si es dinero o no es dinero? Son recursos. En el aposento alto, se cree que este aposento alto es el mismo aposento alto donde tomaron la última cena. Y lo que se cree es que ese aposento alto era la casa de Juan Marcos, o sea, el escritor de Marcos. Se cree eso. Lo que significa que personas que tenían un aposento alto, puede ser que eran personas que tuvieran un poco de dinero porque tenían una casa amplia. Las iglesias empezaron a multiplicarse en reuniones caseras prácticamente, y se escogían las casas que tuvieran más amplitud, y las casas que tenían más amplitud pues eran las casas de personas que tenían más recursos económicos. Entonces ustedes pueden pensar que en esta casa moraban 11 personas, y después miren que dice en el versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuántos? Como 120, ¿qué? ¿Cuántos son 120? Somos 120 nosotros aquí a veces cuando nos reunimos. Cuando llegamos casi todos somos 120. Y todos ellos estaban morando ¿en dónde? En una casa. Bueno, no todos moraban en esa casa, pero sí había muchas personas morando en una casa. ¿Y eso qué significa? Alguien está detrás sosteniendo estas cosas ¿con qué? Con oración. Amén. Pero también sosteniéndolo ¿con qué? Con dinero y con recursos económicos. O sea, ustedes pueden pensar, yo pensaba en este pasaje y decía, miren, cuando una persona, por ejemplo, abre las puertas de su casa para una reunión casera, ¿eso qué implica? Recursos económicos. Porque la entradita al baño, ¿eso qué implica?
agua, porque tener la luz prendida mientras la reunión casera, ¿eso qué implica? Luz, porque poner a calentar en el gas la aromática que llevan los hermanos para compartir, ¿eso qué implica? Y los hermanos que llevan un refrigerio, ¿eso qué es? Es un corazón que ha sido transformado por el Evangelio y que reconoce que sus recursos son para el sostenimiento de la obra ¿de quién? De Dios. Ellos entendieron que lo que ellos podían hacer, lo que ellos tenían, no era de ellos, sino que era de Dios. Y que Dios me lo da a mí como un administrador para que yo lo ponga en sus manos, para que la obra de Dios se pueda hacer. Abrir una casa, prestar algo, dar comida, esos son recursos que el pueblo de Dios da. Entonces, comida es dinero. Yo creo que los de la casa, los de la casa decían, ¿cuándo se van a ir a predicar estos apóstoles? Por favor, que venga ya el Espíritu Santo para que salgan ya a predicar. ¿Cuánto más van a estar acá estos apóstoles? Por fin se fueron a predicar, no salían más a la obra. No creo. Estas personas estaban dispuestas a abrir las puertas de su casa. Miren, ahora siguiente pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Otra situación. Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47 nos dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían que en común todas las cosas. Esto no era un comunismo, ¿no? No era un comunismo, tenían en común todas las cosas. Era una iglesia que estaba floreciente. Hombres y mujeres redimidos, llenos de amor, llenos del Espíritu Santo. Valoraron a tal punto lo espiritual que ubicaron lo material en el lugar correcto. Valoraron a tal punto lo espiritual que ubicaron lo material en el lugar correcto. Esto es algo que Dios nos dio. Y si hay una necesidad, nosotros vamos a compartir con los hermanos. No es vendamos todos todo para que todo sea de todos, como dice el comunismo, sino es hermanos que entienden que Dios les ha dado y que de eso que Dios nos ha dado, de lo recibido de tu mano, ¿qué hacemos? Te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Hombres y mujeres redimidos valoraron lo espiritual tanto al punto que ubicaron lo material en el lugar correcto. Era una comunidad de fe, la más limpia en su comunión, y hubo una serie de movimientos y recursos, personas que llegaron a ver las necesidades de los hermanos y vendieron sus casas para que los hermanos que estaban en pobreza pudieran tener lo necesario. Tremendo. Y de acá no vamos a decir, hermanos, tienen que vender su casa. No, eso son cosas que se dicen en lugares donde nos enseñan bien estos conceptos. ¿Tiene que vender su casa? No tiene que vender su casa. Tiene que utilizar sus recursos para que la obra de Dios sea bendecida. Eso es lo que dice el principio bíblico. Tiene que valorar tanto lo espiritual que lo material lo ponga en el lugar correcto. Lo material no puede ser lo que dicta mis decisiones, es lo espiritual lo que dicta mis decisiones. ¿Estamos dispuestos al sacrificio? ¿Cuánto sacrificó Cristo por nosotros? Todo sacrificó Cristo por nosotros. No puede ser un sacrificio, tiene que ser un sacrificio, pero no podemos dejar de hacer un sacrificio porque pensamos que nuestro patrimonio se va a disminuir. No podemos dejar de hacer un sacrificio porque lo que nosotros queremos es que la obra de Dios crezca. Y si eso implica utilizar recursos económicos, Señor, provéenos para que podamos utilizar los recursos económicos para que tu obra crezca. Ellos valoraron lo espiritual a tal punto que lo material se puso en el lugar correcto. El dinero es algo espiritual. El dinero es algo espiritual. Por eso hablamos de esto una vez al año, porque el dinero es algo espiritual. Cuando un corazón se va tras el dinero y no tras el Señor, ese corazón se va a desviar.
Ese corazón no va a utilizar sus recursos para que la obra de Dios crezca, sino que va a ver los recursos como algo que es para mi beneficio personal y no para que la obra de Dios crezca. El dinero es algo espiritual. Y no habla del dinero porque Dios necesite plata. Dios no necesita nuestros recursos porque Dios es el dueño de todo, pero esos recursos que Dios nos ha dado son para utilizarlos para su gloria. Entonces no habla de esto porque Dios lo necesite. Habla de los recursos porque esto del dinero es un problema tuyo y mío. El problema lo tenemos nosotros y ese problema lo tenemos que resolver en nuestro corazón, porque Dios no necesita de nuestra plata. Bueno, es que más bien, no es nuestra plata, es la plata que Él nos da, son los recursos que Él nos da, pero Él es el dueño de todo, Él no necesita eso. Es más, su obra se sigue sosteniendo a pesar de que el pueblo de Dios quizás en muchos lugares está dormido con todo esto de los recursos. Y la obra sigue. ¿Y por qué sigue? Porque es la obra de Dios. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que pensar, que mirar, que observar, que valorar lo que Dios nos da y cómo Él lo utiliza para su gloria. Entonces, el problema no es que Dios necesite plata. El problema es que Dios nos da el dinero y nosotros tenemos que resolver ese problema en nuestro corazón. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos entendían para qué eran los recursos y para qué se utilizaban los recursos. Lo espiritual lo valoraban a tal punto que lo material lo pusieron en el lugar correcto. Vamos a un pasaje más. Hechos capítulo 4, versículo 32 al versículo 37. En el capítulo 5 se presenta una situación tremenda con relación al dinero. Miren que es un problema del corazón. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Compartían, daban, estaban juntos. Era algo que era para ellos una alegría, compartir de lo que Dios me ha dado. ¡Qué alegría! Con mis hermanos en Cristo, ¡qué alegría! Para que la obra de Dios crezca, ¡qué alegría! Para dar testimonio a alguien que necesita, que quizás no es creyente, ¡qué alegría! Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quién? Este hombre Bernabé es una bendición. Bendición fue la persona que también Dios utilizó para guiar a Pablo en su ministerio. Pero Bernabé tenía recursos. O sea, él vendió una heredad. Y seguramente, ¿qué significa una heredad? Que quizás tenía otra cosa. Y otra vez decimos, no es que vamos a vender acá. No. Ellos entendían que lo que Dios les había dado era para ayudar a que la obra de Dios creciera, para las necesidades que tenían los hermanos en ese momento en la congregación. El problema del dinero es tan delicado que ¿por qué murieron Ananías y Zafira versículos después? Por el tema del dinero. Ellos quisieron aparentar que ellos también habían vendido una heredad y que daban todo para la obra de Dios. ¿Y qué pasó? Que cuando fueron confrontados, cayeron muertos. Dicen que primero el esposo vino y cayó muerto y le dijeron, sí, has mentido al Señor. Y cayó muerto. ¿Qué pasó? Vendieron una parte, se quedaron con una, la dieron la otra para las ofrendas, y eso no estaba mal, pero quisieron engañar. Y dijeron, yo di todo, pero se habían quedado con una parte, mintieron al Espíritu Santo de Dios. Hace 8 días decíamos, mire,
qué importante lo que uno le promete al Señor cumplirlo, y sobre todo en este tema también del dinero. Yo hice una promesa con el Señor, yo decidí con el Señor que mi porcentaje de ofrenda va a ser tanto, y eso es lo que tiene que sostenerse a través del tiempo. Pero estas personas quisieron engañar a Dios. ¿Quién sabía si ellos iban a venderlo todo, iban a vender y darlo todo? ¿Quién sabía eso? Solamente ellos y Dios. Los apóstoles no sabían eso, las personas de la iglesia no sabían eso. Entonces, en últimas, ¿qué fue lo que quisieron hacer? En últimas, lo que quisieron hacer fue que las personas de la iglesia los miraran como uy, esa persona sí es tremenda. Qué generosidad, como Bernabé vendió también y dio. Y de pronto ellos lo que estaban buscando era un reconocimiento, que los exaltaran, que los alabaran por esa generosidad, pero le mintieron a Dios. Este tema del dinero es un tema importante en el corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Y si su tesoro es el dinero y los recursos, usted se va a ir tras el dinero y los recursos. Más bien pensamos en que Dios nos da todas las cosas para que podamos abundar en generosidad para toda buena obra. Decía el pasaje de la semana pasada, para que tengamos para nuestras necesidades, para lo que tenemos que cubrir, y también lo que nos sobra para poder ser generosos, para que la obra de Dios crezca y para las necesidades de otras personas. Entonces, es interesante cómo todo esto nos empieza a poner en perspectiva que esto del dinero no es algo insignificante, es algo importante para Dios. Esta historia de Bernabé comienza con una ofrenda que él dio para las necesidades de los santos. Y también aquí nos damos cuenta que Bernabé, con un hombre que es reconocido en la iglesia, como un hombre que está siendo de influencia en la iglesia, este Bernabé inicia su historia bíblica con todo lo que Dios utilizó con una ofrenda. El liderazgo de la iglesia debe ofrendar. Eso comienza por el liderazgo de la iglesia. Los pastores deben ofrendar. Los pastores no son una parte, algo aparte con su dinero. No, también los pastores, Dios los prospera, Dios los bendice, y los pastores también tenemos que ofrendar, y ofrendar generosamente, y ofrendar juiciosamente, y ofrendar pensando en que Dios nos permita dar más para la obra del Señor. No lo pongo como un ejemplo, porque yo creo que en esto de la generosidad yo tengo que crecer en muchas cosas. Algo que Dios sí me ha permitido tener desde muy pequeñito, gracias a mis padres, que no están hoy, no los ven porque están tan agripados que no pudieron pararse hoy, pero ahí están, en la cama, no sé dónde están. Pero algo que mis papás fueron muy firmes en ayudarme a entender fue esto de la ofrenda. Desde que yo tengo uso de razón, mi papá decía: lo que te doy, el 10% para el Señor. Lo que te doy, el 10% para el Señor. Y así fue, desde que yo soy un niño, desde que vamos a la iglesia, y eso se quedó tan arraigado en mi vida. No solamente creo que porque él me lo decía, sino porque yo veía a mis papás haciendo eso. Mi mamá muy juiciosita con sus sobrecitos que hasta ahora maneja, sus sobrecitos, esto para esto, esto para esto, esto para esto, sobre de ofrenda, ahí va, ofrenda. Creo que tiene un sobrecito que dice como ofrendas otras ofrendas, pero lo entendí desde muy pequeñito. Cuando fuimos, ustedes saben que nosotros fundamos esta iglesia con el pastor Daniel, y cuando fuimos creciendo hace unos años, el pastor Daniel me preguntaba: ¿y cómo está la iglesia siendo generosa contigo en ir incrementando ese salario para ti? Y yo le decía: mire, la iglesia ha sido muy juiciosa en esto, y qué bendición. Y qué bendición. Y yo le decía: ¿sabe qué? Es una bendición también para mi vida, porque entre más Dios va prosperando nuestra economía familiar, nosotros también, como es un porcentaje, el dinero que entra a la ofrenda también es más. Es algo que viene también desde el corazón del liderazgo de la iglesia, y empieza por ahí. Imagina el pastor hablando de ofrendas y el pastor no ofrenda. Entonces, ¿qué va a esperar si él tiene que ser el ejemplo de la iglesia?
Entonces, esto es algo del corazón y que tiene que ser muy cuidado desde el liderazgo de la iglesia hasta toda la congregación. Así inició la historia de Bernabé. Este hombre que Dios utilizó tanto, empezó su historia ofrendando para que la obra de Dios creciera y para las necesidades de los santos. Hechos capítulo 6, siguiente pasaje. Vimos Hechos 1, Hechos 2, Hechos 4, ahora vamos con Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, ¿cuál fue el problema que se presentó aquí en Hechos capítulo 6? ¿Sí? ¿Saben el contexto de ese pasaje, no? Ahí dice en el título del pasaje que dice: la elección de los 7 ¿qué? Diáconos. Lo vimos hace poquito en la iglesia hablando de los diáconos, pero dice en el 6:1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. ¿En qué? En la distribución diaria. O sea, ¿cuál fue el problema acá? El problema acá fue la comida. El problema fue acá la comida. La comida, pues bueno, ¿qué decir de la comida, no? La comida es un lugar también donde se prueba mucho el corazón, pero ellos acá tenían el problema con la comida. Por ejemplo, Pablo dice en Corinto que los hermanos de Corinto en la cena del Señor se adelantaban ¿a qué? A comerse la cena del Señor, y lo estaban haciendo desordenadamente. Entonces, la comida muestra también mucho de lo que está en el corazón. Es más, por ejemplo, no lo decimos, pero cuando estamos en grupo y se sirve una comida, ¿a qué le está echando el ojo el hombre? ¿A qué le está echando el ojo el hombre? A la presa más grande, ¿sí o no? No lo decimos, pero así es, ¿cierto? Y se ríen todos porque sabemos que así es. A la presa más grande es la que le estamos echando el ojo, y cuando uno termina de orar y pone de pronto el tenedor en la presa más grande, ya hay 3 tenedores que también se casaron en esa presa. Porque estamos pensando, este tema de la comida refleja mucho también de lo que está en nuestro corazón. Queremos más, queremos lo más grande, queremos todo. Es para nosotros. También el tema de la comida muestra esa última porción de pollo que queda, y que es decía aquí el predicador, es la última porción, y es la de la hipocresía general. Nadie la quiere, supuestamente. Todos la desean, pero ninguno va a ser el muerto de hambre que se coma la última, ¿no? Y es así. ¿Cuántos quieren esa última galleta? ¿Cuántos quieren ese último pan? Se ríen los muchachos porque los miércoles, cuando nos reunimos con los hombres ahí en el centro comercial, llevamos siempre mucho pan y mucha galleta. El otro día alguien envió como 200 galletas, creo que eran 200. Yo me di la vuelta, estaba hablando con Alex, comimos una, charlábamos con Alex. Cuando me di la vuelta otra vez, ya no existían más galletas. ¿Quién se comió 200 galletas? ¿Y quiénes estaban alrededor? Los jóvenes. Y después dicen: no sé por qué estoy tan anchito. Ya saben por qué están tan anchitos. Ya saben por qué. Pero ese tema de la comida muestra mucho también de lo que hay en el corazón, y estaba pasando acá. Unos se sentían desatendidos por otros en el tema de la comida, los recursos económicos. Entonces, por eso es que Dios tiene que hablarnos a nosotros con respecto al dinero, a los recursos, a la ofrenda, porque esto es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Hechos capítulo 9, vamos más allá. Hechos capítulo 9. Aquí Pablo se convierte después de intentar ir a perseguir cristianos en Damasco. Pablo se convierte después de que el Señor se le aparece en una visión. Y vamos a ver muchos ejemplos de personas hospedando a otros en sus casas, que eso significa recursos, eso significa dinero. Capítulo 9, versículo 11, dice, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿qué? Ananías, a quien el Señor dijo en visión Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de ¿quién? De Judas, algún Judas, no sabemos qué Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
Una persona quedándose en una casa significa ¿qué? Hospedaje. Hospedaje significa ¿qué? Dinero, recursos que vienen del pueblo de Dios. En el versículo 19 de ese mismo pasaje, del capítulo 9 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, es decir, Pablo, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. ¿Cuántos días se quedó Pablo en la casa de Judas? No dice específicamente, pero ¿qué es lo que dice? Algunos días. ¿Qué significa una persona algunos días hospedándose en la casa de otro? Recursos, dinero. Hemos tenido la oportunidad de hospedar aquí a personas que han venido de Argentina, personas que han venido de México, personas que han venido de la selva, de Venezuela, y cuando pensamos, cuando las familias hospedan, ¿qué quieren darle a estos hermanos? Lo mejor, ¿cierto? Entonces, si uno compra tamal, ¿qué tamal compra? El mejor. Lili me dice: uy, gordito, pero qué poquito pollo estaba en ese tamal. Yo le dije: pero es que un tamal es un tamal, no tiene que tener pollo. Y dice: no, sí, pollo, cerdo y toda la cosa. Y cuando viene alguien del extranjero o que uno lo tiene en su casa, ¿uno qué quiere darle? Quiere darle lo mejor. ¿Y qué significa darle lo mejor? Porque entre nosotros quizás de pronto decimos: por economía de la casa compramos el tamal que no tiene huevo, ¿cierto? El básico. Pero cuando viene alguien para hospedarlo, ¿qué le damos? El mejor tamal. Y queremos intentar pensar y decimos: vamos a llevarlo a este lugar porque no ha comido esto, que coma ensalada de frutas, que coma waffles con frutas, que coma crepes a waffles, que coma no sé qué, que coma no sé qué. ¿Eso qué significa? Recursos y dinero. Porque uno entiende que la obra del Señor implica eso, y que mis recursos, lo que Dios me dio, más bien están dispuestos para que Dios haga con eso lo que Él tiene que hacer. Alguien viviendo en una casa es gasto. Entonces, ahora, dice acá, en la siguiente sección, que enviaron a Pablo desde Damasco hasta Jerusalén. Un viaje que implicaba dinero y que implicaba camellos y que implicaba trasladar personas requiere dinero. Y miren que hay que desarmar todo este libro y ver cómo en cada detalle se ven recursos económicos utilizados por Dios a través de corazones dispuestos a dar para que su obra crezca. En el 9:41, otro ejemplo. Está ahora Pedro aquí predicando, había predicado en una ciudad, y dice acá en el 9:41 al 43, dice que había resucitado a esta mujer Dorcas o Tabita, y le dice el versículo 41: y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas los presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó ¿cuántos días? Muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Cuántos días se quedó Pedro en Jope? ¿Qué significa muchos días una persona quedándose en una casa? Muchos días. De verdad que en cierta parte traer a personas a la casa es una bendición. Pero los que de pronto han tenido la oportunidad de hospedar, y nunca hemos hablado de esto, pero los que han tenido la oportunidad de hospedar dicen: queremos darle lo mejor y que Dios nos provea. Me acuerdo de una familia que la última vez que hospedamos hace 2 meses aquí a los hermanos que vienen de Argentina, dijeron: no creo que vamos a poder hacerlo porque los recursos económicos no nos alcanzan. Pero en últimas, es una disposición de ¿qué? Del corazón, y que Dios va a proveer. Entonces, ¿qué pasó? Hablamos otra vez después de una semana y les volví a decir: miren esto y lo otro, y dijeron: listo, está bien, vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo. ¿De dónde salieron los recursos? Pues el Señor los proveyó para que pudieran tener en esa casa a ese pastor durante esos días. Muchos días en la casa de cierto Simón Curtidor. Y pues Simón Curtidor, ¿qué significa? ¿Saben qué es un curtidor, no?
alguien que trabaja con la curtiembre, o sea, alguien que trabaja con el cuero de los animales, que los limpia y los produce después en zapatos, en chaquetas, en correas, en las curtiembres, el curtidor. Entonces este Simón Curtidor era un hombre que tenía su empresa, que tenía sus recursos seguramente, pero una persona hospedándose en una casa muchos días significa que hubo alguien que estuvo dispuesto a dar sus recursos para que la obra del Señor siga adelante. Está aquí, pero miren que la historia se pone más interesante. Capítulo 10, versículo 9. Dice, este hombre centurión tuvo una visión y dijo: tienen que traer a Pedro de donde él está. Entonces él manda a personas a que vayan a donde está Simón el curtidor. Dice, versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Y tuvo qué? Simón, tengo hambre. Le digo a Simón el curtidor, o a la familia de Simón el curtidor: tengo hambre, un sancochito, un asadito, tengo hambre. Tuvo hambre, ¿cierto? Y dice, y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común he comido. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió no le ha puesto común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Pero dice el 17: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene un testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa por las palabras. Entonces, haciéndoles entrar, ¿los qué? ¿Quién los hospedó? ¡Ey, tengo hambre, Simón! Un sanduchito, un sancochito. Pero Simón, vienen 3 más. 3 platos más. Porque vienen de un viaje largo y tienen 3 platos más. Y Simón, alista también la comida, porque se van a quedar ¿hasta cuándo? Hasta mañana. 3 personas más, aparte de Simón Pedro, muchos días en la casa de este Simón Curtidor. Y no nos dice acá la historia, en el cielo lo vamos a saber, si Simón se quejó o algo hizo. Pero usted se imagina que usted llega, dice una canción de una persona que escuchamos, que cantamos sus canciones, una canción que se llama El Sancocho. ¿Han escuchado la canción del Sancocho? Se la vamos a enviar para que la escuchen. Y dice que todo empezó un día al iniciar la universidad, cuando James supo de un compañero en necesidad. Y al ver que en su casa del compañero no había nada, le dijo que andara a la casa de James, para ver qué pasaba. Dice que la mamá estaba preparando algo para el almuerzo, y cuando vio a James venir con su amigo, dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque yo solamente tenía planeado una comida ¿para quién? Para James, mi hijo, y para mí. Y bueno, entró, y el coro de la canción dice: sigan al sancocho, entren a la fiesta, y que los abrigue el fogón de leña. Sigan que Dios va a multiplicar, que si hay para 1, para 10 habrá. Cuando uno está dispuesto, siempre puede dar. Y lo que Dios nos da es para utilizarlo para nuestras necesidades y para que la obra del Señor crezca. Simón el curtidor tiene a un hombre hospedado muchos días. Vienen ahora 3.
con hambre, de un viaje, más recursos. Ahora tienen que darles comida, más recursos. Tienen que hospedarlos al otro día de la noche, más recursos. Y después cuando en la mañana se levanten, ¿qué tienen que darles? El desayuno más provisiones para el viaje, porque el viaje era largo. Muchos kilómetros desde Jope a Cesarea. 63 kilómetros de Jope a Cesarea. Y no en carro, ¿no? En burro, a pie, más recursos, más recursos. Hechos capítulo 10, versículo 48. Y dice, estaban ya en la casa del centurión después de todo este viaje. Y dice 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces los del centurión y la casa le rogaron que se quedase por algunos días otro hombre que estuvo dispuesto a hospedar, el centurión romano. Más recursos para la obra del Señor. Hechos capítulo 11, versículo 22, siguiente pasaje. Hechos 11, 22. Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas, ya cuando está Pablo y Bernabé, llegó las noticias de estas cosas oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces va Bernabé hasta Antioquía, enviado desde la iglesia de Jerusalén, más recursos. Hay que enviar a alguien. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la obra misionera, hemos hecho esto con varios de los muchachos que han estado en viajes misioneros. En los viajes misioneros, ¿qué se necesita para un viaje misionero? Pues recursos. Samir fue el más reciente que fue hasta Cali. ¿Qué se necesita para el viaje misionero? Recursos. Le damos una ofrenda para que vaya hasta Cali a la obra misionera o para ese viaje misionero. Ustedes saben que como iglesia nosotros ofrendamos 1 millón de pesos cada vez que yo voy a la selva. Como iglesia, de las ofrendas de la iglesia sale 1 millón de pesos para que yo vaya a la selva. Es la parte que la iglesia, aparte de una ofrenda especial, que es la que recogemos en ese mes, esta vez lo recogemos en diciembre, que son más o menos 400,000, 1.400.000 para que yo pueda ir a la selva. Y en este caso que fue Titi, que venía de Argentina y no fui yo, eso que teníamos para mí, se lo dimos para que él fuera. Porque la ofrenda misionera o la iglesia o la obra misionera necesita ¿qué? Recursos. ¿Y de quién van a salir esos recursos? De la iglesia. Corazones dispuestos. Viajes son plata. El viaje de aquí a Puerto Inírida cuesta 900,000 pesos ida y vuelta en avión. Después hay un viaje que hay que hacer en avioneta, que es 1.400.000 pesos ida y vuelta en avioneta. La gasolina del barco que nos lleva desde San Felipe hasta Maroa y hasta Tabaquén son $1,000. Esos son 4 millones de pesos. 4 millones más 1.400.000 más casi 1 millón de los pasajes, más lo que implica llevar allá para tener comida, para que nos preparen comida ellos. ¿Eso cuánto dinero es? ¿De dónde sale eso? Eso sale del pueblo de Dios. Miren, el pastor Matías mandó el informe de cuánto fueron los recursos que se utilizaron de todos ellos viniendo de Argentina y de México para la selva, y fueron, yo creo que fueron casi entre pasajes y todo, creo que el total fueron casi como $10,000. $10,000 son casi 40 millones de pesos. Para un viaje misionero movilizando a pastores de diferentes partes del mundo, 40 millones de pesos. ¿De dónde sale eso? Del pueblo de Dios que está dispuesto a dar sus recursos, o más bien lo que Dios da, para que la obra de Dios crezca. Y cuando uno llega y escucha lo que Dios está obrando en el corazón de estos pastores y de estas comunidades, uno dice, valió la pena. Valió la pena porque toda esa inversión, no solamente de esfuerzo, de recursos, de dejar a las familias en sus lugares, y los pastores, los padres de familia ir lejos, las iglesias, dejando las iglesias y ir lejos, eso vale cada peso que el pueblo de Dios da para que la obra siga creciendo. Amén, gloria a Dios. Eso es 40 millones de pesos, sí, pero miren, salió del pueblo de Dios.
con todo lo que es MP3, llevarles esos MP3 y todo lo que eso implica, eso es un montón de plata. Pero Dios sigue siendo fiel en corazones dispuestos para que su obra crezca. Mucho dinero que se ve aquí en la iglesia, movilizando recursos para que la obra avance. Estamos aquí ahora en Hechos capítulo 16. Vamos a ir un poquito más rápido acá. Hechos capítulo 16. Y en Hechos capítulo 16 hay una mujer que se llama Lidia de Tiatira. Ella está en Filipos. ¿Quién es Lidia? Lidia es una mujer que dice que es vendedora de púrpura. Púrpura era una tela muy fina que solamente la compraban aquellos que tenían dinero. Como Filipos era la ciudad en donde estaban los pensionados del ejército romano, era una ciudad próspera, y lo que se cree es que Lidia estaba en Filipos abriendo una boutique, ¿me hago entender el término? Abriendo una sucursal de sus jefes en la ciudad de Filipos. Lidia no era judía. ¿Recuerdan la historia de Lidia? Pablo le predica a ella y ella se convierte. Lidia tiene un negocio próspero. Lidia no es judía. Lidia es una mujer con recursos. Pero mire lo que dice 16:15 del libro de los Hechos. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. ¿Qué les rogó? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿qué dice? Entrad en mi casa y posad, y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. ¿Qué les dijo a Pablo, a Silas y a Timoteo? Les dijo, Pablo, Silas y Timoteo se quedan ¿en dónde? Se quedan acá en la casa. ¿Qué significa una persona quedándose en la casa? Recursos. Zarandea el que tiene al lado un poquito, zarandero. Sí, Joseph, sí. Zarandea. Eso. A Juan Pablo, zarandele un poquito, despiértele un poquito, ya los perdí, se quedaron pensando los recursos. Pero esta Lidia los obliga a quedarse. Para Lidia, ¿usted ha obligado a alguien a quedarse hospedado en su casa? ¿Lo ha obligado? O sea, le ha dicho, lo ha invitado, o el pastor lo llama y le dice, mire, necesitamos esto, tenemos esta necesidad, ¿cree usted? Pero ¿usted lo ha obligado a alguien a quedarse en su casa? Obligar a alguien a quedarse en su casa significa recursos económicos. Entonces, bueno, dice que Lidia lo obliga. Pablo, te quedas en casa, dice el argentino. Pablo, te quedas en casa. Ya preparé sancocho de pescado. No, pongámoslo más. Ya preparé sancocho de gallina con doble porción de pierna pernil, con el postrecito. Te quedas en casa. Yo me quedo en casa. Los obligó a quedarse. Y esta mujer fue una bendición también con sus recursos económicos y con su familia para que la obra de Dios siguiera creciendo. Hospedar a un hombre que ella sabía que llevaba el mensaje del Evangelio, ella acababa de creer el Evangelio y ella ya está utilizando sus recursos para que la obra del Señor crezca. Capítulo 17, versículo 5. Otra situación más en el libro de Hechos en donde tuvieron que salir recursos. Hechos 17:5. Entonces los judíos, esto pasó en Tesalónica, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa ¿de quién? De Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Versículo 9. Pero tenida fianza ¿de quién? De Jasón, y los demás los soltaron. ¿En dónde se ven los recursos acá? 1. Jasón, asaltaron su casa. Seguramente ellos reconocían que la casa de Jasón era un lugar donde se reunían los discípulos. Pero en segundo lugar, Jasón va a la cárcel, ¿cierto? Ante las autoridades. ¿Obtenida qué? Fianza. ¿Qué significa obtenida fianza? Seguramente Jasón tuvo que ¿qué?
que pagar para que lo soltaran por algo en lo que él era inocente. Obtenida fianza de Jasón, un hombre dispuesto a utilizar sus recursos. ¿Quién es Jasón? Jasón es el hombre que Dios usa con sus recursos para que la obra del Señor crezca. Si no hay un Jasón, decía este predicador, si no hay un Jasón, si no hay un Bernabé, si no hay una Lidia, si no hay una iglesia colaborándose, no vamos a poder ver la obra del Señor crecer. Hablábamos en la reunión casera y decíamos, hace 10 años yo escuché todo este proyecto a la obra misionera de un muchacho venezolano allí en el CCP que quería ir a fortalecer las iglesias de la selva, las iglesias que ahora nosotros estamos yendo, y él decía, una de las tristezas que da de ver en los ríos, en la selva, es que los testigos de Jehová, que es una secta falsa, una falsa doctrina, es una secta, los testigos de Jehová también tienen su objetivo de que las iglesias o las comunidades de la selva les entre la falsa doctrina de los testigos de Jehová. Y él decía, lo triste del asunto es que mientras que los testigos de Jehová van en 2 motores de 400 caballos de fuerza, o sea, la lancha va así parada de la velocidad que lleva esa cosa, nosotros tenemos que movilizarnos, y los pastores que están por el río tienen que movilizarse en motores de 6 caballos de fuerza, de 8 caballos de fuerza, de 10 caballos de fuerza, y los que más tienen motores de 15 caballos de fuerza. Los testigos de Jehová van en 400 caballos de fuerza. ¿Por qué? Eso no tendría que pasar. No tendría que pasar que la verdad tiene que ir como la tortuga. Tendría que pasar que la verdad debería ir en caballos de 400 caballos de fuerza. Pero eso muchas veces es porque quizás yo pensando mucho en esto, en estas semanas y en estos años, la verdad, he visto cómo ha sido quizás el temor de movilizar al pueblo de Dios a que sus recursos sean utilizados para la obra del Señor. Porque yo veo, por ejemplo, cómo hay una iglesia, esta iglesia es muy generosa. Vamos a enviarle algo al pastor Ricardo a Cali. ¿Y qué pasa? Samir nos decía acá, estoy impresionado de la generosidad de la iglesia. Y eso que lo hicimos de un día para otro, ni siquiera fue con anticipación, pero les llevamos muchas cosas que llegaron allá, café, chocolates. A veces creo que es el temor de que como todo este tema sea malinterpretado en las iglesias, es el temor de que nosotros podamos movilizar a la iglesia y a los recursos para que la iglesia pueda dar. Cada vez que hemos puesto un objetivo para dar a la iglesia ha dado. Que hay que dar una ofrenda misionera sacrificial aparte de la ofrenda que damos acá. La iglesia ha dado. Quizás solamente 1 o 2 veces en estos 2 años que llevamos de ofrenda misionera no se ha dado. O no, más bien, no se ha llegado a cumplir el objetivo, pero siempre se ha dado. Cuando hemos pensado este tema de la selva, se ofrenda también. Cuando hemos dicho, no muchas veces, pero decimos, hay un hermano que tiene necesidad de estar en el hospital, ¿les parece si recogemos 200,000 pesos para dárselo? ¿Sabe qué? Esos 200,000 pesos se recogen, yo creo que en 2 horas. Porque la iglesia siempre ha estado dispuesta a que sus recursos sean utilizados para la extensión de la obra del Señor y para las necesidades del pueblo de Dios. Entonces, creo yo que mucho de eso es el temor que hemos tenido los pastores durante muchos años en no tocar estos temas en la congregación. ¿Por qué? Porque nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Nos da miedo porque hay muchos malos lugares en donde esto se usa para enriquecer a personas específicas que no deberían estarse enriqueciendo con las ofrendas de las personas. Pero nosotros tenemos la sana doctrina, la Biblia nos habla de las ofrendas, la Biblia nos habla de los recursos, y creo que vamos a tener que ser más intencionales con eso. Alguna vez alguien me dijo, este hermano está en mucha necesidad, ¿por qué no recogemos una ofrenda y se la damos? Y yo no pude. ¿Por qué? El temor, ¿qué van a decir? Esta necesidad, y esto, y lo otro. Y quizás el temor mío me llevó a no utilizar los recursos que Dios nos da para bendecir a alguien que necesitaba en ese momento.
a veces es mi miedo. Es mi miedo. Y creo que es el miedo de muchas iglesias fundamentales en donde esto no se trata de esta forma y donde no se anima al pueblo de Dios a quitar el egoísmo del corazón y a utilizar todos los recursos para la obra del Señor. Si no hay un Jasón, un Bernabé, una Lidia en la iglesia, si no hay eso, va a ser difícil que la obra del Señor avance como tiene que avanzar. ¿De dónde viene el dinero para la obra del Señor? Viene del pueblo santo de Dios. Decía el predicador, yo no creo que a Jasón le sobrara el dinero, y creo que a ninguno de nosotros nos sobra el dinero. Pero si hay un corazón dispuesto, el que está dispuesto siempre puede dar, siempre puede dar. Y termina el capítulo 28 del libro de Hechos diciendo lo siguiente, vamos hasta el capítulo 28. La siguiente vez que lea Hechos en su lectura bíblica anual, póngale cuidado al detalle de los recursos detrás de la obra misionera en el libro de Hechos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 10, termina diciendo esto. Después de que Pablo está en este viaje del barco que casi muere, están en la isla esta de Malta, donde lo picó una serpiente y estaban esperando que muriera y no murió. Dice que ellos ya salen de la isla de Malta y versículo 9, él ha predicado, muchos se han convertido. Dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran ¿qué? Sanados. Versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué hubo ahí? Dinero, recursos y corazones generosos. Estas personas no eran creyentes, pero cuando ellos llegan a esta isla, les predican el evangelio, se convierten, son sanados. Ellos dicen lo espiritual y lo material se pone en el lugar correcto. Los cargaron con mucho, los honraron con muchas cosas. ¿Qué significa? Los cargaron de todo lo que podían para que continuaran su viaje. Recursos, dinero y un pueblo de Dios lleno de generosidad. Termino diciendo esto. Si Dios va a hacer su obra, la va a sostener a través de su pueblo. Y entre su pueblo y su obra debe haber recursos que deben venir de nosotros que somos el pueblo de Dios. Por esto hablamos de la ofrenda sin temor, hablamos de lo que Dios insiste, aunque del lado del pastor es un poco más difícil por todo esto, sí tenemos que hablar de todo este tema sin temor. Este es un punto fundamental de la vida cristiana. El tema número 1 es ofrendar, la entrega, el servicio, la rendición de cuentas. Es muy importante para Dios y tenemos que tenerlo como una prioridad en nuestras vidas también. Nunca te vas a parecer más a Dios que cuando das, porque Dios dio todo para que nosotros pudiéramos ser salvos y nos sigue dando a nosotros muchas bendiciones. Entonces, cuando nosotros damos con alegría, con generosidad para que la obra crezca, nos parecemos a Dios, porque Dios es un Dios que da. Todas las cosas que Dios nos permite tener son un puente hacia lo eterno. Lo que Dios nos da es utilizado, debe ser utilizado para que la eternidad sea reflejada cuando nosotros damos. Cuando no das, Dios no pierde, pierdes tú. Cuando tú no tienes en tu corazón bien arreglado toda esta situación de la ofrenda, de la generosidad, no pierde Dios. Dios va a seguir su obra, pero pierde cada uno de esa persona que no da. No es solo el dinero, es mucho más, y oramos para que Dios prospere al pueblo de Dios, que sus emprendimientos, que sus trabajos crezcan también, que con un corazón correcto podamos dar generosamente y que Dios nos permita dar con alegría. Ofrendar es algo espiritual, ofrendar es una experiencia de fe también. Es creer en que Dios va a suplir aquello que nosotros le damos a través de la ofrenda. Es una experiencia también que rinde nuestro corazón a Dios. Es una experiencia de adoración a Dios, el dar la ofrenda a Dios. Es una experiencia de primero rendir mi vida a Dios y todo lo que yo soy, aún mis recursos, al Señor. Tiene que ver con Dios y con tu corazón, todo este tema de la ofrenda. Es lo que Dios quiere. Miren, no se preocupen tanto por las economías de nuestros países. La economía del reino, la economía de Dios,
la economía del reino, la economía de Dios, la economía de nosotros no depende mucho de lo que de lo que pase en el país. Los países tienen sus momentos de crisis, los países tienen sus momentos de abundancia, eso pasa en cada país, pero Dios nos va a seguir sosteniendo, dándonos lo necesario y lo suficiente. Por eso el Señor dice en sus promesas: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, las cosas necesarias que van a ser añadidas. Lo que necesito para mi sostenimiento y lo que necesito para ser generoso, para que la obra de Dios crezca, eso va a ser añadido. Pero busque primeramente el reino de ¿quién? De Dios y su justicia. Cuadre en su corazón y oremos por el crecimiento. Yo oro para que todos esos emprendimientos crezcan. El otro día me dijeron, hay un emprendimiento de hacer tejido, ¿no? Nicole, tejido de cositas ahí, que crezca eso. Hay un emprendimiento de muchas cosas en esta iglesia y gracias a Dios por eso. Ustedes, algunos son negociantes, algunos son empleados, algunos trabajan independientes. Y yo digo, Señor, prospérales, que esos emprendimientos crezcan. Que los yogures, que las hamburguesas, que las cositas del tejido, que las joyas, que lo que sea que ustedes trabajen, crezca. Porque si ustedes crecen con un corazón correcto, va a haber generosidad y abundancia para que la obra de Dios que hagan crezca. Y amén, y así tiene que ser. Dios nos va a utilizar. Sería interesante pensar, ¿los recursos para la obra del Señor tienen que venir del gobierno? No van a venir del gobierno. ¿Tienen que venir de personas no creyentes que tienen empresas? No tienen que venir de eso. Tienen que venir del pueblo de Dios, porque Dios nos bendice y nosotros damos conforme a lo que Dios nos bendice. Padre Celestial, gracias te damos porque entendemos que los recursos para la obra misionera vienen de ti. Gracias, Señor, por darnos tantos detalles con relación a cómo creció tu iglesia y cómo llegó a extenderse, porque hubo iglesias, creyentes, hermanos que estuvieron dispuestos a dar de lo que tú les dabas con generosidad. Gracias, Padre, por cada uno de los corazones que está aquí, porque con generosidad han dado también. Aún más allá de sus fuerzas, aún, Señor, también pensando en que quizás eso que ofrendaban lo necesitaban para otra cosa, pero recordando que primero eras tú y el compromiso que teníamos contigo. Padre, gracias por cada uno de esos momentos en los que hemos luchado, pero que esa lucha ha ganado en ser fieles a ti. También, Señor, gracias por cada uno de esos momentos en los que hemos luchado y hemos perdido también la lucha y hemos pensado, Señor, perdónanos porque no hemos sido fieles a ti. Gracias, Señor, por cada uno de esos momentos en los que vimos tu obra crecer y hemos visto tu obra crecer en responsabilidad con la familia pastoral, en sostener este lugar. Gracias por eso, Señor. Oramos también porque ahora empieza en nosotros como iglesia el anhelo y el deseo de que quizás va a ser un momento en el que tengamos un lugar propio para la iglesia. Y eso es una oración que quizás no teníamos en nuestro radar, pero quizás ahora vemos la necesidad y quizás tú nos inquietas. Eso implica recursos, eso implica dinero, pero entendemos también, Señor, que tú lo vas a proveer si tú lo quieres. Ayúdanos, Señor, a administrar bien los recursos que tú das, a darle prioridad a lo que es prioridad. Permítenos, Señor, también ser muy fieles en cuidar estas necesidades. Permítenos, Señor, ser muy fieles en ser generosos, en quizás también dar un paso más para subir nuestro porcentaje de la ofrenda. En quizás también, Señor, ser más fieles con todo lo que es la ofrenda misionera, ordenar también los tiempos para que estas ofrendas no queden siempre para el final del mes. Padre, ayúdanos a ordenar todo este tema de la ofrenda, porque es un tema espiritual, el tema de los recursos, porque es un tema espiritual. Ayúdanos, Señor, con un corazón dispuesto a rendir nuestra vida completamente a ti. Padre, ayuda a que con un corazón dispuesto nuestros hermanos puedan crecer en sus carreras, que puedan crecer en sus actividades, en sus emprendimientos, que puedan crecer en sus trabajos y que eso se vea también reflejado en cómo somos más generosos cada vez para tu obra y para las necesidades de los santos. A ti damos la gloria y la honra, Señor, por este tema lindo, delicado, pero lindo.
Porque también, Señor, agradecemos cada cosa que tú has provisto. Agradecemos, Señor, cada trabajo que se ha tenido. Agradecemos, Señor, cada vez que no teníamos, pero de alguna forma tú proveíste a través de un mercado, a través de un dinero que llegó de otro lugar. ¡Qué bendición ver tu obra creciendo! ¡Qué bendición ver tu obra y tus hijos siendo generosos para con otros! A ti la gloria damos, Señor, en este momento, en nombre de Jesús.